Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico, fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tiene más noticias. Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas. Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré según mis fuerzas y mi capacidad el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos y, si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos,
guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio Explorando el Origen. No olvides comentar, darle like, compartir este video y sobre todo suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificación para que cuando subamos video nuevo seas el primero en ver.
Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. O sea, uno no tiene por qué ejercer una profesión que no le corresponde. Así de sencillo. En primer lugar es falta de ética de la persona, ¿verdad? Segundo lugar, puedes hacer un daño a alguien que no viene buscando ayuda, ¿sí? Tercer lugar, lucras con eso. Soy egresado de la Universidad de Monterrey, de Medicina, la Escuela de Medicina ahí la cursamos, y hice mi entrenamiento en el Centro Médico Nacional Noreste, en Monterrey también. Cursamos 4 años de especialidad. La universidad que nos avaló los estudios también es la Universidad de Monterrey. Es esa, otorrinolaringología, el Centro Médico Nacional, 4 años de residencia, y tomamos unos cursos, fellowships se les llama, o mini entrenamientos para hacer cirugía endoscópica de senos paranasales, base de cráneo, y es lo que hemos estado haciendo en estos 8 años que tenemos ahora que egresamos ya. Bueno, yo creo que el código de ética lo tenemos todos los que ejercemos alguna profesión, ¿sí? O sea, el término ética es realizar un trabajo con profesionalismo, honestidad, ¿sí? Entonces, la ética médica es algo muy importante, un valor muy importante en todo médico que debe de tener antes inclusive de ser médico. Porque en la escuela de medicina no te enseñan, no hay una clase que se llame ética médica. En algunas universidades sí la tienen. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que difiere ser el 1% de los médicos a nivel mundial son los médicos exitosos. Hay 99% de médicos que están en el camino, y ¿por qué no llegan al éxito? Es porque carecen de ciertas cosas, y una de ellas puede ser la ética médica. Entonces, es un valor muy importante humano, ¿verdad? Principalmente humano. Sí, aquí lo importante es ponerte en los pies o en los zapatos de la persona que tú estás atendiendo. Es algo muy... uno de los valores que nos enseñan en la escuela de medicina es nunca hacer daño, jamás. O sea, si usted entró a mi consultorio con una infección de garganta, yo no le tengo que dar un problema a eso más. Yo le tengo que curar la infección de garganta. Entonces, ahí es donde nace la medicina, el poder ayudar al prójimo, jamás dañándolo más de lo que él ya tiene. Entonces, en denigrar a un paciente, él ya tiene un problema, está buscando una ayuda con un profesional. Entonces tienes que estar de su lado, nunca al lado contrario, tratar de facilitarle las cosas, tratar de entender su situación en todos los aspectos. Hablando de situación, estadio de enfermedad, situación económica, situación familiar, todo eso se tiene que ver. Una consulta mucha gente no lo aprecia, ¿verdad? Que lo vamos del otro lado para los pacientes. Tenemos mucha gente que nos dice, doctor, es una consultita. Digo, no minimices mi trabajo. O sea, una consultita no es una consultita. O sea, yo, aunque tú no te des cuenta, desde que entras a esta puerta, que nos vemos a la cara, yo te estoy viendo todos tus ademanes, qué cara traes, qué problemas puedes tener. Todo eso importa, ¿verdad? Y estamos consultando tu problema, ¿sí? Somos 13 ahora. Es una ciudad de casi 400,000 habitantes, que tenemos población flotante donde hace falta de especialistas. Claro, tenemos falta de muchas especialidades donde el especialista puede ser único en la ciudad, entonces su trabajo es insuficiente. Tenemos que crear alguna forma de poder hacerle atractiva a la ciudad a los diferentes especialistas, ¿verdad? Que vengan de Monterrey, de Saltillo, aunque a veces los que somos de aquí se van a decir, cálmate que no vengan más. Yo le digo, oye, pues entre más vengan, vaya, acorde a la población, mejor, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que hay mucho celo profesional como en todas las profesiones. Tú le puedes hablar a todos los otorrinos de la ciudad y te darás cuenta que en lo personal yo siempre he sido una persona muy comunicativa con ellos. Me han llamado, oye doctor, préstame un instrumento, con mucho gusto. Buena relación. Relación.
Bueno, ahí es una bola de nieve que se ha creado ya, ¿verdad? O sea, uno no tiene por qué ejercer una profesión que no le corresponde. Así de sencillo. Aunque seas médico, yo no puedo andar curando huesos quebrados, ¿verdad? No puedo poner un yeso. Lo hice cuando fui médico en mi entrenamiento, pero no lo debo de hacer, no estoy capacitado. En primer lugar es falta de ética de la persona, ¿verdad? Segundo lugar, puedes hacer un daño a alguien que no viene buscando ayuda, ¿sí? Tercer lugar, lucras con eso. O sea, estás lucrando. Una cosa es que yo me preparé, fui a cursos, desgasté mucho de mi tiempo, yo tengo que recibir unos honorarios y cada quien puede cobrar lo que quiere. Hay gente que dice, oye, doctor, es que es bien carero. Bueno, es lo que él cobra, ¿verdad? Así como hay restaurantes de una fondita que te sale 50 pesos y puede ser un restaurante gastarte 500 pesos, es la decisión de cada persona, ¿verdad? Pero sí, el problema es nuestras autoridades. Nuestras autoridades no tienen capacidad de encontrar esos médicos que falsamente están ejerciendo una profesión, que no tienen certificación. Nosotros legalmente debemos estar certificados. Hace años era un gusto, un plus a tu especialidad. Sabes que yo estoy certificado, y para la gente certificarte, ¿qué significa? Es cuando terminas tu especialidad, la nación, la Secretaría de Educación Pública te da una cédula para ejercer tu profesión. Y si tú quieres estar certificado, tienes que presentar un examen en un comité que está avalado por un comité nacional y lo tienes que pasar. Saliendo de la especialidad, tú ya sales certificado. Los médicos que se quisieron certificar ya siendo especialistas tuvieron que presentar ese examen también, ¿sí? Y para mantenerte certificado tienes que ir a congresos y a cursos cada 4 o 5 meses, ¿verdad? Para juntar unos puntos. Entonces, ese contraste de tener la certificación, hacer todo el esfuerzo y encontrarte con médicos que no lo hacen y aún así los permitan consultar, que te los topas en el quirófano, en hospitales que también hacen mal en recibir a esos médicos. ¿Sí me entienden? Entonces, para hospitales que se certifican, es una competencia desleal que tengas hospitales pequeñitos donde puede entrar cualquiera, no te piden cédula, los precios son muy bajos. ¿A costa de qué? Siempre le digo a mis pacientes, ¿cuánto cuesta su salud? No, doctor, es que me quiero ir a operar a la Cruz Roja. La Cruz Roja es una institución valiosísima, valiosísima. Está para algo, pero la gente le ha sacado provecho a los costos tan bajos y no está hecho para eso. ¿Sí me entiende? Entonces, regresando al tema de médicos que ejercen su profesión sin serlo, sin tener esa especialidad, pues deberían de tener problemas con la autoridad y desgraciadamente no los tienen. Lo más riesgoso es que se equivoquen en un diagnóstico desde un principio, que nos ha tocado muchas veces verlo aquí en esta silla, ¿sí? Donde el paciente viene con tratamientos de hasta 3 o 4 meses recibiendo medicamentos que le ponen en riesgo su salud, claro, que se perdió ya tiempo valiosísimo para poderlos ayudar y que a final de cuentas ese paciente pues va a tener unas consecuencias a veces hasta terminales y a los médicos no les pasa nada. O sea, no hay ninguna autoridad que persiga eso, ¿verdad? Entonces sí se debe tener mucho en cuenta la población. Gracias a estos programas y gracias a que ahora todo el mundo tenemos acceso a las redes sociales. Tú tienes acceso a mi cédula profesional poniendo mi nombre en una página, ¿verdad? Donde ahí sale. Ahora, ya que tú tienes eso, ya tienes una garantía de que el médico, aunque sea, tiene una especialidad, está certificado. Ahora, hay doctores certificados y médicos certificados que tienen todas sus credenciales y aún así tienen ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, aquí va enfocado que la certificación te da algo de garantía, aunque sea, ¿verdad? Yo lo que te comentaba, lo primero es recurrir al médico. La relación médico y paciente es valiosísima, pero cuando esta relación se oxida o se rompe o alguno de los dos partes no está a gusto con la relación, entonces se tiene que buscar una segunda opinión de la manera más rápida posible. El médico no debe nunca acostumbrarse a tratar a los pacientes de la misma manera. Eso es lo principal.
Cada paciente es único, es individual y cada uno tiene un problema. Aunque uno en la especialidad se enfoca tanto a algo tan específico que a veces puedes sentirte cotidiano, ¿verdad? Para no decir aburrido, pero para algo uno decidió ser la especialidad. O sea, la escogiste tú. Entonces, el paciente y el médico deben tener una relación muy estable, porque si no, se pierde esa comunicación y tanto el paciente se puede sentir ofendido y el médico se puede sentir olvidado. O sea, decir, tú no me regresaste conmigo. Yo te dije que vinieras a las 3 semanas, vienes 3 meses después y vienes con este problema, yo ya no te puedo ayudar. Y se molestan los médicos, no con justa razón, porque no te tienes por qué molestar. Tú tienes que atender al paciente, aunque él haya decidido no venir contigo. ¿Qué problema te? Ok, bueno, explicas que ya está más avanzado el problema, que si hubiera venido antes hubiera sido mejor, pero hay que ayudarlo. Claro, ¿no? El paciente es tu responsabilidad 100%. O sea, si hablamos en terapias farmacológicas, en terapeuta quirúrgica, el médico es el responsable de ese paciente todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Si tú operas un paciente, la responsabilidad está en ti. En el quirúrgico, el postoperatorio inmediato y tardío. O sea, tú tienes que responder por ese paciente todas sus necesidades. Que si le duele, que si sangró, que si no se siente bien, que si regresó el problema, todo es responsabilidad del médico que lo trató. Que los resultados pueden variar, claro. Somos individuos, ¿verdad? Cada persona puede responder diferente. Yo creo que alentando a los médicos que sigamos haciendo nuestro trabajo como nos corresponde, ¿sí? Que el éxito no llega tan rápido, que hay que trabajar muchos años. La prueba aquí está, mi papá tiene, pues usted lo conoce, ¿verdad? Casi 40 años siendo otorrino y sigue viniendo todos los días a la consulta. Que los pacientes no están hechos para lucrar, están hechos para que nosotros los podamos ayudar, ¿sí? Que estamos en un pueblo chico, donde todo se sabe, nada se esconde. Es mejor portarte bien, actuar bien, tratar a los pacientes con dignidad y poco a poco vas a tener o vas a cosechar los frutos que tú vas sembrando. No, hombre, al contrario. Muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes. Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la ética médica que se ha preguntado, aunque muy poco, pero se ha preguntado y que todo el mundo debería saber, ¿cierto? Así que empecemos con los principios de la ética médica. El primer principio es el principio de beneficencia, luego viene el de no maleficencia, luego el de autonomía y luego el de justicia. Y vamos a verlos con algún detalle que significa cada uno y con algunos ejemplos, en el sentido en que eso es lo que habitualmente se pregunta en el AlumnaCom. Ahora, el principio de beneficencia se resume en hacer el bien, en buscar el bien del paciente. Uno no debería dejarle nunca un tratamiento que no le va a generar algún beneficio y del mismo modo uno está obligado a actuar de manera de beneficiar al paciente. Y abstenerse de hacer el bien sería algo antiético para el médico. Por otro lado está el de no maleficencia y que quede bien claro, esto significa no dañar y no hacer el mal no es lo mismo que hacer el bien, aunque Arjona diga lo contrario.
arbitrario, ya esos son dos principios totalmente distintos y hay que saber diferenciarlo en las preguntas del EUNACOM. Pero a grandes rasgos uno debería abstenerse de realizar cualquier cosa que ya sea en realidad o de una manera potencial pueda perjudicar a nuestro paciente. Luego está el de la autonomía, que es el respetar la autonomía de las personas, que a grandes rasgos es el consentimiento informado. Y repito las dos palabras. Por un lado, el consentimiento, o sea, que él entregue su voluntad de efectivamente, ya sea o participar o recibir un tratamiento, y que sea informado, o sea, que lo haga luego de que yo le haya explicado bien y luego de que él haya entendido bien. Y ahí es importante que haya entendido también, por si acaso. Y finalmente está el principio de justicia, que a grandes rasgos es que cada uno reciba lo que le corresponde sin que haya discriminación arbitraria y, ejemplo, dejar fuera a un grupo de personas del acceso a la salud, y que sea igualmente actuando conforme a la ley, conforme a la normativa y conforme al bien común en general. Ahora, vamos con unos ejemplos que es lo que nos va a ayudar finalmente a diferenciarlo. El ejemplo número 1 se incluye en un estudio a un niño de 15 años. Los padres consienten porque ellos son los representantes legales, ¿cierto? Pero al niño no se le pregunta. Ahí se estaría faltando al principio de autonomía. Si bien legalmente la única persona que debe consentir acá es su representante legal, la verdad es que éticamente a alguien de 15 años ya tiene el discernimiento suficiente y la autonomía suficiente como para que su opinión sea valiosa, y obviamente hay que preguntarle, y si es que él no está dispuesto a participar, en ese caso no se lo debería incluir. Ahora, obviamente hay que cumplir con la ley también y hay que preguntarle a los padres también. Segundo caso, se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus el placebo y no se informa a los participantes que pueden recibir un placebo. En este caso, como no se estaría dando la información, aquí no habría un consentimiento informado. Si bien el paciente sabe que va a participar en un estudio y él dio su consentimiento para estar ahí, la verdad es que debe hacerlo informado, sabiendo que uno de los riesgos es que reciba efectivamente un placebo, o sea, algo que no le va a servir en realidad para su enfermedad. El siguiente caso es, además, en ese mismo estudio existía un tratamiento bueno, ¿ya? Y yo le estoy dando un placebo en vez de darle como alternativa el tratamiento ideal, el que existía desde antes. Ahí habría una falta al principio de beneficencia, en el sentido en que recuerden que teníamos la obligación de beneficiar al paciente. Y en este caso era la obligación de no comparar el nuevo tratamiento con un placebo, sino que compararlo con un medicamento que ya sirviera, ¿ya? A menos, claro, que fuera una enfermedad banal, que da lo mismo, pero si es una enfermedad importante, yo no puedo llegar y comparar antibióticos versus placebo en una meningitis, por ejemplo. Y finalmente, un laboratorio da viajes a médicos que recetan mucho sus medicamentos, ¿ya? Y eso ocurre en la vida real, por si acaso, y es una de las faltas éticas como más frecuentes. Y acá la verdad es que se afecta por un lado el principio de justicia, en el sentido en que se está recibiendo una cosa que no se merece, en el sentido en que nadie debería tener como un premio por un laboratorio por recetar un medicamento de ese laboratorio, porque los médicos deberíamos indicar los medicamentos en base a lo que dice la medicina y no en base a lo que me convenga. Pero además, eventualmente, si es que es un fármaco que no sirve o que eventualmente le está haciendo mal, se podrían afectar también los principios de beneficencia en el caso de que no sirva, o el principio de no maleficencia en el caso de que le hiciera algún daño. ¿Ya? Y esto fue una clase muy cortita, así que espero que recuerden los principios porque se van a preguntar de esa forma. Ahora, como última cosa adicional, acuérdense que existe una ley que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que vale la pena leerla y que incluye hasta cierto punto el acceso a la información y el acceso al consentimiento informado o al rechazo de un tratamiento. Y finalmente existe el Colegio Médico, ¿cierto?, con el Tribunal de Ética, pero recordemos que en Chile no es obligatorio afiliarse al Colegio Médico, así que solamente quedan sometidos a los tribunales éticos los médicos que están colegiados, pero el resto siempre está sometido a actuar conforme a la ley, a no causar daño, y eventualmente puede caer, pero bajo los tribunales de justicia, por si acaso, no al tribunal ético del Colegio Médico, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien.
ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, allá por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente, y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más qué, o menos qué. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente. Hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos, y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal, y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa, y lo que hago es estudiar lo que
lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúsculas. Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada. Pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, ¿eh? Es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, ¿sabes?, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Vamos. Adelante.